Bueno, pues usted sabe que se está llevando a efecto la cumbre de los líderes de los países del norte. A ver, ¿quiénes son los líderes? Los presidentes, ¿no? En este caso el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y obviamente el presidente de México. Acuérdense que nosotros de estos tres países conformamos lo que es la América del Norte. Y bueno, pues desde hace años, usted recordará lo que era el Tratado de Libre Comercio y otros nombres que se le habían dado a esta consolidación de estas tres naciones muy importantes, pues no solamente para el continente americano, sino para el mundo entero. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque desde el día, el domingo que llegó el presidente Biden, usted sabe que es el presidente de Estados Unidos y que tiene mucha lógica de la primera reunión que se realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya sabe usted, somos vecinos. Y ante esta forma de estar en vecindad, pues Estados Unidos ha dejado que en México se queden todos los migrantes que se está recibiendo y que ya no se vayan a la Unión Americana. Esto es uno de los temas que se estará tratando el día de hoy, pero de manera bilateral, que aunque son tres países, tres naciones, que hoy es en esta cumbre se tocarán estos temas, bueno, de manera particular, entre Estados Unidos y México, se estará tocando el tema del narcotráfico, de las armas y obviamente del tema migratorio. Con Canadá es muy diferente, aunque Canadá está en crecimiento y usted que sabe que también es un país importante donde se están abriendo fuentes de empleo para los mexicanos y de otras nacionalidades. Bueno, pues también Canadá exige y tiene mucho potencial para dar con México en varios tratados, sobre todo económicos y de venta de todo lo que aquí se produce. Y mire que cuando hablamos que en México se produce mucho de lo que se alimenta en este país norteamericano, en este país canadiense, bueno, pues hablamos de que muchos de los productos se cultivan, aunque usted no lo crea, en el Soconusco. Y aquí viene otra vez la importancia de esta importante reunión que se tendrán entre los países, entre los líderes de los tres países del norte. Además, quiero decirle que, bueno, pues cada país está teniendo un proceso económico, pues ya sabe usted que aunque Estados Unidos es una potencia, económicamente hablando, no la está pasando bien. México, por su parte, y eso lo estaremos platicando más adelante a detalle, bueno, pues está teniendo, y esto dicho por los mismos inversionistas, se está teniendo una crisis económica bastante fuerte y todo esto se tiene que platicar en esta cumbre. Ahora, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Cuál es su lugar y por qué la importancia de México en esta reunión? Seamos muy claros, México produce mucho de lo que consume Canadá y Estados Unidos. México es también consumista tecnológico de ambas naciones. Y usted recordará que inclusive hasta con los autos chocolate, como se les denomina a estos vehículos que vienen de procedencia extranjera, bueno, pues entran a nuestro país sin ninguna situación por los tratados que han existido. Entonces, mire, sí hay una situación que el gobierno debe poner, pues sobre todo en la mesa de trabajo. No solamente ser servil y decir, sí, señor presidente de Estados Unidos, sí, primer ministro de Canadá. No, es también México debe exigir, porque no es posible, y hablamos ya del tema migratorio, que México sea esa antesala para estos dos países y que además aquí tengamos a los migrantes y que aquí estén viviendo una situación de la cual ya le hemos platicado a lo largo de varias emisiones. También es importante que si hay flujo económico, bueno, pues se priorice hacia dónde va. Créame que una crítica que hemos hecho hacia nuestro país es el manejo de las energías limpias que dicen que existen, pero en realidad no. Entonces, en esta cumbre, ambos países, tanto Canadá como Estados Unidos, le van a exigir a México. Y mire, el tema de la inseguridad. ¿Por qué cree usted que el pasado fin de semana o la semana anterior se tuvo la detención del hijo del Chapo Guzmán? Porque iba a haber esta reunión y para decirle a los Estados Unidos que seguramente era un sello de garantía que querían exigir, pues que se detuviera el narcotráfico, que mucha de la droga llega a consumirse en los Estados Unidos y por qué no decirlo también en Canadá.
pero pues ahora queremos saber si así se va a tratar a todos los grupos delincuenciales, porque pues no nada más es ese cártel, hay muchos otros. Pero bueno, pues el más fácil fue la detención del hijo del Chapo, y así como para taparle el ojo al macho, como se dice, ¿no? Entonces, esto como país, México pues está poniendo una garantía, pero ahora México tiene que exigir que Estados Unidos, que inclusive Canadá, que no es tanto el potencial que tiene, Estados Unidos, pues bueno, deje de introducir armamento a nuestro país, porque usted cree que los que salen a la delincuencia organizada va con armas hechizas. No, son adquiridas por otras naciones o en otras naciones, entre ellos Estados Unidos es el principal distribuidor de armamento. Mire, nosotros aquí en la región Soconusco, va a decir, bueno, eso pasa entre los presidentes, nosotros, ¿a qué nos toca aquí en la frontera sur? Bueno, pues mucho tiene que ver el que estos tres mandatarios de estas naciones, bueno, pues consigan alianzas y estrategias comunes. Estamos viviendo una frontera sur donde siempre lo hemos visto, pasa de todo por el río Suchiate. Es una frontera abierta, y aunque está a unos cuantos metros o kilómetros donde está la Guardia Nacional, migración y ya sabes de todo lo que está en materia de gobierno y seguridad, pues la verdad es que en el río Suchiate es por donde pasa toda la mercancía o sale toda la mercancía. Esto habrá que checarse, la productividad o la producción que se tiene de los alimentos que se dan en el Soconusco y que también tienen que irse a estas naciones. Entonces, sí es muy importante para esta zona del país el hecho de que los acuerdos que se tomen en estos 2 días, es decir, hoy y mañana, que culmina la cumbre, bueno, pues que se tengan muchos aspectos, pues no de preferencia hacia México, sino que se tenga un trabajo en equipo, porque pues veamos hacia el sur, Brasil no la está pasando bien, más en estos días con el señor Lula da Silva, que pues ya tuvo un intento de golpe de Estado. Argentina, su crisis económica exige que mucha gente salga del país. Venezuela, por lo que está pasando. Y si nos vamos por cada uno de los países, que muchos son muy pobres y otros pues tienen problemas de gobernabilidad, ¿hacia dónde ven toda esta gente que emigra? Pues hacia el norte. Y empezamos desde México, Estados Unidos y Canadá. Entonces se tiene que poner de acuerdo, se tiene que trabajar y se tienen que poner las bases para que México no solamente sea así como que el lado donde pues desechamos todos nuestros vehículos, donde desechamos todas nuestras tecnologías obsoletas, y que México sí esté obligado a tener y cumplir con varios aspectos de garantías que exigen los países desarrollados, como se les denomina. Entonces hay una gran tarea de ahí de los cuerpos diplomáticos, obviamente de los funcionarios que asesoran al presidente, y el mismo presidente de la República tendrá una responsabilidad porque, pues usted sabe, está a cargo de un país que usted y yo todos los días nos paramos a trabajar, a producir, y obviamente estamos en una conjunción con América del Norte, o que somos parte de este América del Norte con Canadá y los Estados Unidos. El trabajo es arduo, yo lo sé, pero señor presidente, su gabinete, en el 4º año de gobierno que tienen, bueno, pues deben sentar las bases para algo más importante. Usted recordará que el Tratado de Libre Comercio, como se llamaba antes, hoy el famoso TEMEC, bueno, pues también tiene varias cláusulas que le exigen a México, pero México también qué le exige a estos países. Entonces habrá que trabajarse mucho en estos temas, y ojalá la gente salga beneficiada, porque además hay que decirlo, ¿cuántos mexicanos no viven en estos países, tanto en Estados Unidos como en Canadá? Y muchas remesas son y salen de esos países hacia nuestro país. Así que pues hay mucho trabajo que hacer, y ojalá también se puedan fortalecer esos lazos o convenios de intercambio. Usted sabe que muchos mexicanos pues han demostrado que tienen o tenemos la capacidad como para competir con Estados Unidos y Canadá. Sabemos que tecnológicamente pues nos llevan varios años, pero al final de cuentas aquí en México hay potencial. ¿Y por qué no lograr estos intercambios también de pues profesionistas, estudiantes que puedan regresar a nuestro país para pues poder asumir sus responsabilidades?
grande el trabajo que se tendrá que hacer, realizar el día de hoy, así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en esta 10ª cumbre de los países o los líderes de los países de América del Norte. Hasta aquí dejamos nuestra editorial.